Señores, comenzamos. Amigos, está con nosotros Mauricio Mulder, el enemigo público número 1 de la prensa mermelera. Y quiero comenzar con esta inquietud. Yo veo por la televisión, ¿no?, por las redes, que cuando tú sales te rodea una mancha de periodistas y te toman declaraciones por todos lados, pero por la noche no sale nada, no sale ningún canal. Así es. ¿Qué pasa? A ver, hay un veto, hay una auténtica mordaza. Tú pregúntale a la mayoría de periodistas que me llamaban a los programas de televisión cómo les han dado orden de no llamarme más. Y bueno, pues ahí, a ver, yo quisiera verlos salir y decir, están vulnerando mi libertad de expresión, no me dejan hablar. El verdadero periodismo no, tienen órdenes con memorándums, incluso de personas que ni siquiera son peruanas, como una ciudadana colombiana que se permite hacer ese tipo de precisión de prohibiciones, ¿no es cierto? Que te ha vetado a ti, entonces, ha vetado a Barba y me ha vetado a mí. Vetan a probablemente también a Tudela y a... Se llama Clara Elvira. Pero es claro que aquí en el Perú, si tú no tienes una tendencia ideológica, política, específica, no puedes hacer periodismo. Mejor dicho, gran periodismo en la gran prensa, porque aquel que disiente un poco, si se quiere quedar, se tiene que caviarizar. Sí. Y si no se caviariza, entonces chao, y se queda su programa afuera y no hay nadie que salga a defenderlo. Entonces, la verdad es que en el Perú, aquí en el Perú, si tú no tienes una tendencia ideológica, política, específica, no puedes hacer periodismo. Mejor dicho, gran periodismo en la gran prensa, porque aquel que disiente un poco, si se quiere quedar, se tiene que caviarizar. Sí. Y si no se caviariza, entonces chao, y se queda su programa afuera y no hay nadie que salga a defenderlo. Entonces, la verdad es que en el Perú, libertad de prensa, un cuentazo. Mira, no puedes hacer periodismo, no puedes hacer academia, ni tampoco crear ONGs ni nada, porque todo ese espectro está completamente. Pero yo les puedo decir una cosa. Existe una norma no escrita en el sentido de que si tú quieres poner una ONG de derechos humanos y quieres buscar alguna suerte de respaldo económico, te dicen, incluso los cooperantes internacionales y sobre todo los norteamericanos, que si no tienes el permiso de la coordinadora de derechos humanos que maneja el señor Soberón, no te dan nada. Ellos son los que establecen el filtro. O sea, por eso es que solamente ellos tienen el monopolio del Ahora, un eje de la política exterior americana, según los que la han estudiado, es colocar a gente de izquierda de preferencia, o sea, comunistas o neocomunistas, alrededor del poder, porque el gran interés de los Estados Unidos es no ser sobrepasado por la izquierda en la defensa de sus intereses. Ahora, sin duda, pero también mantener desestabilizado a los países con los cuales Estados Unidos tiene que hacer todo tipo de relación, o sea, América Latina, y esa desestabilización se la hacen justamente de izquierda. Son como quintacolumnistas que juegan el papel de debilitar. Son las cañoneras, las nuevas cañoneras. Exactamente, de la política de cañoneras. Una para Mauricio. Las ONG son las cañoneras. Yo cuando era chico lo leía a Mauricio en La República como periodista, cuando era chico, pues, es verdad, está bien. Como periodista internacional. Y yo les quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos que trabajan todavía en Frecuencia Latina, Panamericana, Canal N y tal. A mí cuando me han venido a decir no entrevistes a 70 y tantos y tal, toma, tú no eres mi jefe. Y si no te gusta, me botas. Los sueldos en televisión, para que ustedes sepan, entre los ranqueaditos están entre 6 y 10 mil dólares. Mi vieja no vale 10 mil dólares. Mi país no vale 10 mil dólares. Si tú no tienes los huevos o los ovarios para decirle al dueño del canal, toma tu canal y métetelo por donde nunca te ha caído el sol, no puedes ser periodista, porque no te llenes la boca, ¿no es cierto?, de antifujimorismo o antimontesinismo, cuando te dicen, no entrevistes a Mulder, llama a Mulder. Llámalo. Y si me quieres votar, me votas. Y acá te espero, en el medio de la calle, parado y sin polo. Sí, porque el día de mañana... Está bien, pero acá existe otra norma no escrita, que hasta deberíamos ponerle en la moneda, porque eso reflejaría el alma nacional, ¿no? Chamba, hermanito. Entonces se venden a todos. Se venden a todos. Y eso es, bueno, a ver, a una persona que vive de eso, de los 2.000 soles que le pagan y lo van a votar, también dile tú pues que se quede sin trabajo. Entonces, en realidad son personas que han sido esclavizadas, han sido presionadas. Empleaditos, pues. Por los dueños. Mira, recuerden ustedes que ¿cuánto ha sido? Hace 2 años, cuando el comercio decide comprar Correo, y le quita a Chicho Mome el negocio de la compra de correo. ¿Qué hizo Mome? Hizo que todos sus empleados se fueran al Poder Judicial y presentaran un recurso civil contra ese proceso.
manifestando de que había un monopolio. Se fueron a Corte Interamericana, hicieron todo un aspaviento. Y yo pregunto, ¿en qué quedó todo eso? ¿En qué quedó todo eso? No, ya negociaron, pues. Ahora ya son un oligopolio. Ya entre ellos dominan toda la prensa y sobre todo la tendencia de la prensa, y ellos deciden quién es bueno y quién es malo en este país. Y la verdad es que para oponerse hay que tener, pues, o sea, lo que tienen ustedes, o sea, la valentía y la solidez de tener un programa que se abre espacio, pero que al que le cae de todo por los troles, los Twitter y todos los demás medios. Y es una cosa terrible, no hay libertad de prensa en el Perú. Insultos, la cantidad de insultos son la medida del éxito. Sí. O sea, mientras más insultan, mejor ha sido el programa. Sí, sin duda alguna, ¿no? Bueno, pero esa es la relación matemática. Rafael está metido en sus redes sociales, acá también Pepe. Si tú te vas a meter a la política o al periodismo o a cualquier actividad humana que implique una confrontación y le tienes miedo, dedícate a otra cosa. Así es. ¿Me entiendes? Vamos a jugar fulbito con Mulder, pero me va a faulear. Entonces, no, anda a jugar Yaxes. ¿Me entiendes? Se vale. Yo quiero ser ministro de Defensa y no estoy preparado para la guerra. No, hermano, el ministro debe ser el ministro de guerra. Es verdad, la política es así, pero al nivel a los que estamos llegando, no. Porque hay una polarización exacerbada, además hay una preconización del odio como elemento de juicio. Y además resulta una paradoja que haya un sector grande que se proclame antifujimorista a muerte, pero le pidan a Vizcarra que haga lo que hizo Fujimori, que tú lo rememoraste, justamente disolver el Congreso. Entonces, ¿qué lógica puede haber en gente que dice abajo Keiko, abajo Fujimori, que lo metan a la cárcel y todo? Pero Vizcarra, haz lo mismo que hizo el 5 de abril del 92. Entonces es lo más estúpido. Pero ahí hay una sola observación. A esta gente que ya sabemos quiénes son, que son todos estos neomarxistas, neocomunistas, etcétera, etcétera, la ley, la Constitución no les interesa. La ley para ellos es una herramienta, una palanca de la política para obtener sus objetivos. La ley se manipula. Lo único que les interesa es conseguir poder. Pero mientras más poder, mejor. En el Perú lo que hay es una casta de hijitos de papá, que la definió muy bien Beto Ortiz. Son las ovejas negras de las familias blancas. Y esos que son los que cargan la conciencia de sus viejos abuelos oligarcas, son los que dominan todo y que dividen el país entre ellos, los decentes, y el resto, todos son delincuentes. Eso es una cosa atroz. Eso no se ve en ninguna parte. No hay, a diferencia de otros países latinoamericanos en el Perú, una clase dirigente coherente. Nunca la hubo. Lo que hay es gente con plata, que es diferente, ¿no? Pero clase dirigente es algo que el Perú necesita a gritos, pero no tiene. Estamos muy cerca. Hablando de debates, la ley Mulder. Bueno, yo siempre dije que de ese Tribunal Constitucional no esperaba mucho, ¿no es cierto? Un tribunal que tiene todavía a 4 personas que osaron cambiar el voto de un vocal que había votado en un sentido específico 3 años antes, y después ellos dijeron, no, el señor se equivocó, en realidad no quiso decir sí, sino quiso decir no, y abren un caso de nuevo que era cosa juzgada. Un tribunal que hace eso... Para anular el voto. Entonces es increíble que puedan hacer cualquier otra cosa, o sea, y que estén ahí, que no pase nada. Y tienen acusaciones constitucionales. Por eso cuando yo escucho que dicen que el fujimorismo... Bueno, por eso es que cuando yo escucho que el fujimorismo obstruye... Que son malos, son más... el fujimorismo... Una bancada monce. Se la ha pasado tratando de pedir perdón, de congraciarse. Con la propia Keiko Fujimori en su campaña electoral prometió todo lo que le pidieron los caviares. Le prometió implementar el tema de la Comisión de la Verdad, prometió el no indulto, o sea, todo lo que los enemigos querían, ella firmaba. Perdón, ¿dónde está Keiko? Porque creía, sí, pues, mira dónde está. Ella creía, y un sector de ellos cree, que mientras menos te critique el enemigo, mejor estás. Y entonces no tienen el fuste de la pelea, ni de la confrontación, ni de la defensa de ideas propias. Y eso los ha llevado a este camino. No olvidemos que este Congreso le ha dado 3 veces facultades extraordinarias a este gobierno. Y al gobierno que lo quiere cerrar, al gobierno que dice que este es un Congreso obstruccionista, le han dado 3 veces. Mauricio. Y una de las veces han emitido los decretos legislativos con los cuales a Keiko la meten presa, porque este tema de darle al fiscal en la investigación preliminar la prerrogativa de detener, de incautar, de quedarse con las casas, etcétera, son decretos legislativos que ha emitido el gobierno al amparo de las facultades que ha dado el Poder Legislativo y que no las ha anulado. Mauricio, tú has dicho que vas a presentar un nuevo proyecto de ley con respecto a la publicidad estatal.
Claro. Es sumamente sencillo. Cambia la ley de radio y televisión, establezcan el canon por el espectro radioeléctrico. Por supuesto. El 333, a ti que te gusta el fútbol. 3 minutos en la mañana, en el prime time, 3 minutos en la tarde, 3 minutos en la noche, flat para todas las radios y televisoras del Perú. Todas. Willax, Panamérica, 3 minutos flat para todo el mundo. Y vas a tener 9 minutos para cada radio chiquita, grande, mediana, para cada televisora chiquita, grande, mediana, y ahí vas a meter todita la publicidad estatal. Entonces ya no va a haber la mermelada de los ministros. Cuando tú has sido ministro y te querían atacar, te atacaban y tú a ver si había una conferencia de prensa de Rafael Rey. ¿Por qué? Porque Alan García es el monseco, no compró la prensa. Porque si lo hubiera comprado no le hubieran dicho que era narcoindultador, ¿no es cierto? Porque levantaba el teléfono del premier y decía quítele la publicidad. Entonces tú haces esta ley del canon del espectro radioeléctrico y se va a olvidar de tener a Basombrío a las 7:15 en RPP, a las 7:30 en ATV, a las 7:45 en Canal 2, a las 8 así eran las microondas con él. A las 9 en Palacio. A las 9 era una cuestión alucinante. La cobertura, como se ha prostituido a la prensa, yo trabajo en eso, a mí no me cuenten cuentos. Y llamaban, oye, no critiques esa luz. Una vez en la radio dijeron, no puedes decir que no va a haber agua en San Martín de Porres, porque Sedapal tiene que pagar para que lo digan. Yo agarré y le dije, ¿quién te ha hecho de gerencia? ¿Sabes lo que le dije? Oye, dile al gerente que se vaya a la mierda, de mi parte. Ahorita dile. No eres gerente. ¿Tú crees que el gerente va a estar diciendo eso? Y ya lo tienen internalizado. El invitado es el señor. No, bueno, no, ya sabemos cómo es. Ya sabemos cómo es. Yo quiero Ahora, preguntarte una cosa. sí, por favor. ¿Has leído la resolución? ¿Ya es pública la resolución? No la he del leído, Tribunal todavía no es Constitucional? pública. Sabemos quiénes son los que habían, los que estaban 4-3 al principio. Estaba 4-3 y finalmente... Yo me equivocaba en un Twitter, entiendo, porque creí que Sardón había estado en contra de la declaración de la inconstitucionalidad. Bueno, me parece que ha estado a favor de la declaración de la inconstitucionalidad, lamentablemente. Sí, sí. La información que yo tenía es que al término del primer borrador, Ferrero, Blume y Ledesma estaban decididamente a favor de declarar la ley, o sea, de no declarar la inconstitucional, sí. Pero después el señor Ferrero y el señor Blume cambiaron su voto. Lo mantuvo estoicamente María Elena Ledesma, pese a que cuando estuvimos ahí presentes hizo preguntas, no diría hostiles, pero duras, ¿no? Pero ella ha señalado que tiene un cálculo incluso, según ha trascendido, mayor del que tenía yo. He hablado de 2.700 millones de soles que se han gastado en los últimos 7, 8 años en publicidad. El cálculo que nosotros teníamos estaba alrededor de 1.000 millones, o sea, casi más del doble. De manera que ese es un tema importante que hay que tomar en cuenta cuando se lea su voto singular. No, ahí era clarísimo que iba a haber una gran presión, ¿no? La plana mayor del comercio estuvo allá en Arequipa, el día de la audiencia. La sola presencia ahí del presidente del directorio del comercio, pues no sé si les habrá generado a ellos algún tipo de, no sé, resquemor o amistad o qué sé yo. Evidente. Pero la verdad que, mira, es un tribunal que ha permitido, por ejemplo, que haya transfugismo permanente en el Congreso de la República. Es un tribunal, como usted ha señalado, que puede cambiar los votos de un tribunal anterior. Es un tribunal que tiene un miembro que se puso que era doctor en Derecho y no es, o sea, mintió y tampoco le pasa absolutamente nada al respecto. Es un tribunal donde hay abogados que tienen todavía estudio abierto y a través de sus socios todavía tienen casos y ven causas. Entonces, no es un tribunal, desafortunadamente, en el cual pueda haber una confianza absoluta. Y la verdad es que el esquema de un tribunal constitucional en nuestro país, teniendo además un Congreso unicameral, es que siempre se han creído que son un Senado. Incluso yo recuerdo que en anteriores oportunidades han hecho legislación positiva. Claro. O sea, y ahora también, o sea, se permiten hacer todo tipo de modificaciones con respecto al Congreso y es muy político. Van por donde los vientos soplan y es evidente que no podían fallar de una manera distinta. Si un futuro presidente plantearía la disolución del Tribunal Constitucional y haría cuestión de confianza, ¿lo harían? Porque se han querido intervenir la Fiscalía. Han querido intervenir el CNM, viene otro presidente con determinada popularidad, con su 61, bueno, 71%. Eso depende del Congreso, ¿no?
Sí, al final pero del día. aunque el esquema de una disolución del tribunal por este tipo de cosas también sería, a mi modo de ver... No. En esta circunstancia tendríamos que no. hacer que tenga prerrogativas que determinen que efectivamente las constitucionalidades puedan darse o no alrededor de acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero de allí a que cada vez que una minoría pierde una votación en el Parlamento se vayan al Tribunal Constitucional y ese siempre la voltee, entonces es evidente de que se trata simplemente de una Cámara. Es un Senado. Pero Es una con, cámara, pues. con medio de comunicación, trabajando para el gobierno, porque te garantiza utilidades fabulosas, con empresas encuestadoras trabajando para el Estado, que te garantizan utilidades fabulosas, y con un periodismo que además de que trabaja por un sueldo muy reducido en los medios de comunicación, porque son muy pocos los que ganan muy bien y pueden mantener una familia con eso, pero tienen un flujo constante de las ONGs. ONGs que te contratan para la asesoría, para la consultoría, para la mermelada. Pero Eso además es lo que los está ministerios... detrás de bambalinas. Los ministerios Ese es el tienen gran una cantidad de ONGs. manipulador. Sí, también. También hay un proyecto... A ver, vamos a ver sobre el... También hay un proyecto para volver a ir desde otro ángulo a ver que las organizaciones no gubernamentales, como cualquier otra asociación que existe en el país, rinda cuentas de los fondos que recibe. O sea, aquí se ha abierto la puerta por parte de las ONGs justamente presionando para que se saquen las leyes, para que los partidos políticos ahora sean organizaciones criminales por el hecho de que si se juntan 4 y fulano no rinde bien las cuentas del aporte que hizo, todos somos una organización criminal. Bueno, con ese criterio, toda persona que tiene una concepción de persona jurídica debe rendir cuentas, pues, de sus ingresos, menos las ONGs. Las ONGs no rinden cuentas. ¿Por qué? Porque una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005, cuando presidía el señor Landa, dijo que no tenía que. ¿Por qué? Porque eran fuente extranjera y por esa razón no se podía hacer. Por o sea eso que mismo. si el Chapo Guzmán que le da un aporte, como es extranjero, no lo dé. Entonces, eso debe cambiar y debe irse hacia el esquema de que a través del pago de impuestos y a través de la superintendencia y la unidad de inteligencia financiera, las organizaciones no gubernamentales también den a publicidad todos sus ingresos y quiénes son sus aportantes. Ahora, yo me atrevería a proponer que las ONGs que tienen una clara vocación política no puedan recibir ingresos de gobiernos extranjeros. Porque una cosa es que hayan organizaciones como Cáritas, que pertenecen a la Iglesia y que dan a organizaciones católicas mucho dinero, o institutos de investigación científica, o cooperación de proyectos agrícolas que se manifiestan a través de estas organizaciones. Y otra cosa son las ONGs netamente políticas que reciben dinero de gobiernos extranjeros. Yo creo que eso sí debe prohibirse porque atenta contra la independencia del país y contra la soberanía Si tanto del ellos país. hablan de transparencia, ¿por qué en los casos de las ONGs de cualquier índole no se abre su secreto tributario? Es decir, que vea quién les ingresa dinero y a quién contratan para ver cuántos periodistas y consultores saltan de ahí. Porque esta mermeladaza de las ONGs terminan gobernando. Entonces, claro, viene una potencia extranjera que puede ser, claro, la típica era los gringos, los yanquis, ¿no? Pero pueden ser japoneses, o puede ser venezolanos. Pero por lo general, o el pueden ser Departamento de rusos. Estado de los Estados Unidos es el que financia la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda contra el Claro, sistema democrático concretamente de los Estados el Unidos. Endowment for Democracy, Así es. que es un fondo que además es administrado O bipartisanamente. Mr. Soros, ¿no? Sí. No, Mr. Soros es un otro- particular, es un particular. Es un contribuyente particular. Sí. Pero también, claro, él Ahora, tiene la Open Society, que es una ONG mundial, una de las más grandes, y tiene aquí su filial, que es el IDL, ¿no? A ver, Y transparencia. política. No hay líder sin Estado Mayor. O sea, Roosevelt no gana la guerra sin Patton, sin Marshall, sin Ike. Sobre todo Marshall. No es cierto, pero Alejandro Magno tenía generales. O sea, Siempre hay que tener. o sea, Y la acá- política es en realidad la guerra sin armas. Pero la democracia permite que sea una guerra bien llevada, o sea, que la confrontación produzca cosas, no una guerra, sí, es una guerra Pero la honorable, como se dice. democracia requiere respeto de la pluralidad. Sí, sin duda. Cosa que lo que estamos viendo hoy en nuestro país es que hay, para quienes buscan controlar la opinión pública, no hay ningún respeto de la pluralidad. Solo debe seguirse la opinión de ellos. Vamos a empezar. En la cárcel Keiko
Alan García destrozado por estos mismos medios, destrozado, ¿no? Porque él es el narcoindultador, él es el padrino de Oropesa, él es el jefe de una mafia, ¿no es cierto? Porque él es mafioso, el Castillo es mafioso, todos son mafiosos. Y Porque hay una presunción de culpabilidad. Presunción de culpabilidad, ¿y Keiko es jefa de una mafia? Pregunto yo. Es una monstruosidad. Y Susana Villarán es jefa de la mafia donde estaba Marisa Glave, Indira Wilca, Agustito Rey, Prado y... Es que ellos gozan de la presunción de inocencia. Así es. Ellos son los decentes. Perdón, PPK es el jefe de la mafia donde estaba Gilbert Violeta. Ellos son los decentes y los demás son, como Hillary Clinton decía, los deplorables. Los deplorables. Los deplorables. Es así como han dividido. No vaya a haber una rebelión de los deplorables. Sí, bueno. ¿A cuánta gente puede meter presa Chávarri? Eso es lo que nadie se pone a preguntar. Se necesita, ¿por qué? ¿Cuánto falta para que el informe Lavajato llegue? Ya está listo. Se va a llegue empezar al pleno. No, ya está en el pleno. Ayer justamente hablé con la presidenta de la comisión y estábamos viendo si mañana mismo lo poníamos, pero mañana no se va a poder porque hay un pleno para ver la censura que le han planteado al presidente del Congreso en la mañana, y en la tarde está la comisión permanente para ver justamente el tema de Chávarri y de Becerril. Creo que la sesión se va a hacer o el martes en la tarde o el miércoles en la tarde de la primera sesión, porque van a ser varias. Y ahí se van a dar ya pues los informes. Son 9 informes. Y por su lado... Es muy importante. Sí. Disculpe, Sí. interrumpí. No, por su lado, el señor Chávarri dice: las investigaciones en el caso Lavajato están avanzando rápidamente y los resultados, lo adelanto, serán contundentes. Bueno. Me imagino que esto debe haber despertado mucho miedo, ¿no? Sin duda. ¿No? El hecho de que ya sea la cuarta vez que van fiscales al Brasil y que tengan la información que están trayendo y que no sea filtrada al día siguiente, ya sabemos a dónde, demuestra que hay, bueno, un nuevo equipo de fiscales mucho más serio, ¿no? Porque en un país serio, eso le va a pasar a Toledo, va a tener la fortuna de demostrar que el Perú no es un país serio, porque cuando el caso de extradición se lo soliciten, él va a ir ante un juez de distrito, porque eso lo decide allí el juez de donde él vive, y va a decir: mire usted, en ese país las investigaciones de los fiscales al día siguiente las tiene la prensa. Entonces en Estados Unidos se van a horrorizar, van a decir: entonces ¿qué país es ese? Es una republiqueta, y no le van a conceder la extradición. Entonces, ya, muy bien. Y además eso se pidió su deportación. Sí. Antes de que llegue el cuadernillo. Antes de que llegue el cuadernillo, con lo cual está politizaron anulada, el tema. enervada. Lo hicieron a propósito. Marisol Perestello Lo hicieron a propósito. le dijo cobarde. O sea, la ministra de Justicia se metió en un tema judicial, tomó parte, lo insultó, pidió que lo vote. Adrede, porque, ok, Marisol Perestello es mecánica de profesión, mucho derecho no sabe, pero eso lo hizo a propósito. O sea, nadie se equivoca tanto. Bueno, pero volviendo al Congreso, acá hay un punto que es muy importante. La celeridad en el caso del informe Lavajato, porque toda esta campaña contra el Congreso parte del hecho de que se acusa al Congreso de no hacer nada positivo. Y yo creo que la gran demostración de lo que el Congreso ha hecho va a ser justamente el debate público del informe Lavajato. Y entonces, en el fondo, el informe Lavajato, tengo la impresión que es donde el Congreso se juega la vida, por decirlo de alguna manera. Se van a tocar muchas fibras, muchas de ellas ya son algo conocidas, que son, por ejemplo, cómo las empresas consorciadas sí compartían el pago de las coimas. Se va también a poner públicamente los contratos legales y no legales, porque hay contratos legales, sin duda alguna, y que no son punibles, pero es menester darlos a conocer de todas maneras. Que fulanito tuvo un contrato y que fue un contrato perfectamente en regla, sí, claro, no hay problema, y usted esté tranquilo, pero que la gente sepa que tuvo usted un contrato, porque después aquí se llena la boca con otras cosas. Entonces van a salir grandes estudios de abogados, grandes empresas de ingenieros, los medios de comunicación, los montos que recibieron, las ONGs, etcétera, van a salir en lista. ¿Vizcarra fue socio de Gran Montero, no? Sin que haya imputaciones. Se ha mencionado ese tema en la comisión, no recuerdo haberlo visto, pero es sin duda un tema que es muy fácil colegirlo, porque eso está en registros públicos. Así es, claro. Una de las cosas que no trascendió, yo tuve acceso al interrogatorio que le hace la Comisión Lavajato a PPK en Palacio de Gobierno. Y como PPK estaba seguro que tenía arreglados los votos, se burla de la comisión y se ríe. Mauricio no me va a dejar mentir. Y les acepta que Westfield era una cuenta corriente. Ya dice, ni siquiera una empresa, una cuenta corriente. Y cuando Vitocho le pregunta, ¿y qué empleados tiene? ¿Y qué estudios hacía? ¿Y qué ingenieros contaba? ¿Y qué estudios hacía? Se ríe, a carcajadas. Le dice, por favor, es una cuenta corriente. Y se mate risa.
No soy una Esa es la chequera. aceptación, una aceptación de una coima. Y claro, como al día siguiente pasó lo que pasó con esta cuestión de Mamán y tal, ¿tú te imaginas a Alberto Fujimori diciendo esta cuenta en Japón es una cuenta corriente y riéndose? ¿Te imaginas a Alan García diciendo que tiene una cuenta en Madrid? Nadie es responsable, se ríe. Sí, pues. Y esa teoría de la muralla china realmente nadie la creía. Nadie la creyó, pues. No, además las murallas chinas, yo estudié regulación de mercados financieros. Oye, en Londres. Mauricio, bueno, pues Separan internamente los distintos departamentos de los bancos de inversiones. Las monedas chinas no funcionan en las empresas unipersonales. Claro, pues gracias. no puede ser. Mauricio, muchas gracias. Pues, Al contrario, ha las sido gracias a ustedes. un gusto y un Muchas placer gracias, tenerte acá y espero que no sea pues la última vez y que Cuando nos honres quiera. con tu presencia.